Buenos días. Estamos en los salones sociales de la Alcaldía del Cantón Santa Elena para celebrar por medio de una rueda de prensa la entrada de la Escuela Culinaria Cap Chef de Guayaquil en el Cantón Salinas. Agradecemos la apertura del alcalde, ingeniero Dani Córdoba Secaira, y el anfitrión de este curso, que es el chef Roberto Rabotti. Hoy día no, hoy día es simplemente una rueda de prensa para anunciar que Cap Chef de Guayaquil ya está en el Cantón Salinas. Bueno, 16 años y la escuela tiene 22 años de vida. No, para nosotros ha sido muy gratificante estar en la rama de la enseñanza de gastronomía, porque ciertamente, a pesar de todos los sacrificios que las mujeres hacemos, son los hombres los que destacan, pero no porque ellos tengan más capacidad ni sepan más que nosotras, simplemente porque ellos tienen un poco más de flexibilidad en el horario. Nosotros como mujeres tenemos que atender nuestra casa, nuestros hijos y el tema de ser chef. Los hombres tienen bastantísimo tiempo, todo el tiempo del mundo para dedicarse a ser chef, mientras las mujeres tenemos la casa y los hijos en orden. Nos acompañen en esta importante rueda de prensa a desarrollarse hoy lunes 29 de enero, por supuesto, en nuestro Cantón Salinas. Queremos darles la cordial bienvenida. La cocina ecuatoriana, que es la mejor cocina del mundo. La cocina ecuatoriana, que es la mejor cocina del mundo. Justo estamos haciendo diplomas de cocina ecuatoriana para el turismo por provincias. Tenemos una para el Cantón Santa Elena y otra para el Cantón Guayaquil. Es la provincia del Guayas y la provincia de Santa Elena. Para ellos estamos preparando cocina para el turismo. Bueno, ya perdí la cuenta porque tenemos 22 años en la rama de la enseñanza. Aquí está el chef anfitrión de Salinas, el chef Roberto Rabotti, que es... Por parte de nuestra principal autoridad, nuestro alcalde del Cantón Salinas, como es el ingeniero Denis Córdoba Secaira, saludar a quienes ya nos acompañan desde las redes sociales de nuestro alcalde, agradecer a los medios de comunicación por su importante presencia, que justamente es para mantener informada a la ciudadanía de los acontecimientos tan importantes que son parte de esta actividad. Hoy en esta rueda de prensa, denominada también Taller de Cocina Saludable, en donde por supuesto esta escuela culinaria de Guayaquil, tan representativa como es Cap Chef y Raro Exclusive Food Club de Salinas, junto a la Alcaldía de Salinas, programan este evento más que nada para seguir aprendiendo. Queremos saludar, ya nos acompañan desde la mesa principal, la tecnóloga Susana Sotomayor, vicealcaldesa del Cantón Salinas. Bienvenida. Saludamos también al ingeniero Alex Bert, director de Turismo. Muchas gracias. También nos acompaña la chef Jenny Armendáriz. Bienvenida. Asimismo saludamos al chef Roberto Rabotti. Por supuesto también a la chef nutricionista Diana Aguirre. Asimismo a la chef Paola Valero Armendáriz. Y por supuesto también a nuestra programadora junior Angélica Camacho, que es coordinadora general del evento. Muchas gracias a todos. Como primer punto tenemos palabras de bienvenida a cargo del director de turismo, el ingeniero Alejandro Pérez. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por la acogida que ha tenido esta rueda de prensa, gracias a todos los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. Un saludo muy cordial a nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Denis Córdoba Secaira, quien se excusa por no poder estar aquí el día de hoy por tener una agenda ya previa. Sin embargo, no resta el interés que tiene por este tipo de propuestas de cocina saludable, por este tipo de iniciativas que tiene el sector turístico para el desarrollo propio del mismo, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí en su representación junto con la
vicealcaldesa, la segunda autoridad del municipio de Salinas, quien también está dando la respectiva solemnidad al acto. Para nosotros, como Dirección de Turismo, es muy importante que cada vez vayan generando y apareciendo nuevas propuestas de desarrollo turístico hacia la ciudad. Conocedores siempre de que no podemos hacer un desarrollo aislado, sino tiene que ser un desarrollo comprometido entre todos los sectores turísticos para que la ciudad pueda crecer. Conocedores de que tiene que haber articulación entre cada una de las actividades y tiene que haber interrelación y ser complementarios entre ellos para que podamos nosotros tener un desarrollo sostenido de la ciudad. Estamos en una lucha constante para sacar a Salinas de la estacionalidad en la que se ha encontrado muchos años. Hoy por hoy Salinas ya se puede hablar que es una ciudad que tiene turismo todo el año. Hemos aprovechado esta situación climática en este año para probar que podemos nosotros realizar actividades deportivas, podemos realizar actividades artísticas, podemos hacer actividades gastronómicas durante todo el año. Y hemos recibido muy positivamente la respuesta de todos los visitantes y turistas de Salinas, haciendo partícipes de cada una de las actividades y eventos que hemos realizado. Por lo tanto, para nosotros desde ya es un éxito, desde que asumimos la alcaldía en el mes de mayo, haber realizado más de 80 eventos hasta la actualidad en alrededor de unos 8 meses de gestión, por lo cual Salinas se ha posicionado como la ciudad deportiva del Ecuador, se ha posicionado como la ciudad de un turismo de mejor nivel, que es lo que hemos buscado desde que iniciamos la gestión. Con estas palabras de incentivo, de agradecimiento a CapChef, que ha puesto y ha apostado por el desarrollo de eventos de alto nivel culinarios en la ciudad de Salinas, doy la bienvenida a este evento y a esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director de turismo. Y justamente se está haciendo un trabajo articulado desde la alcaldía de Salinas para apuntar a que Salinas sea la ciudad gastronómica, la ciudad del deporte, la ciudad del turismo. Vamos a dar en este momento paso a la chef Jenny Armendáriz de Swanberg, gerente general de CapChef Guayaquil. Buenos días, señora vicealcaldesa, señor director de turismo, chef Roberto Rabotti, nuestro anfitrión en Salinas, chef Diana Aguirre, nuestra nutricionista de CapChef, y la chef Paola Valero, directora de la Escuela Saludable CapChef de Guayaquil, la única escuela saludable en el país. Esta mañana para nosotros es muy importante, de mucha emoción, porque Salinas, que se va convirtiendo ya en la capital costeña del turismo, nos ha abierto las puertas, pero la puerta grande a través del apoyo y el aval del señor alcalde Denis Córdoba, de la señora alcaldesa aquí presente. Entonces, solamente a nosotros nos queda a nosotros recordar que vamos a realizar un evento CapChef, Escuela Culinaria de Guayaquil, y Raro Exclusive Food Club aquí en Salinas del chef Roberto Rabotti. La gastronomía nos une, es un eslogan de Roberto Rabotti y su Instituto de Cocina, y estamos haciéndolo realidad en este momento. Podemos tener una escuela, 2 escuelas, y podemos enseñar temáticas diferentes, pero la gastronomía es una sola, y celebro y saludo el eslogan de Roberto Rabotti que dice: la gastronomía nos une, y es ese eslogan que nos tiene aquí a nosotros sentados frente a tan importantes autoridades, las máximas autoridades de aquí de Salinas. En este momento nosotros tenemos la intención de hacer conocer a través de la alcaldía que la salud es un derecho de todos y que comer bien es muy fácil aquí en Salinas, donde tenemos tantos mariscos, tantos productos del mar a la mesa, legumbres y etcétera, que nos dan
la posibilidad de comer muy fácil y económico la cocina saludable. En este momento también tenemos dos cosas con las que vamos a iniciar nuestra entrada a Salinas. Es un taller abierto al público en donde se puede matricular cualquier persona, amas de casa, estudiantes de gastronomía, cocineros que quisieran, digamos, conocer un poco más de técnicas saludables para ejercer la profesión de gastronomía, y al mismo tiempo, el mismo día, se va a servir un buffet saludable allí en RAR. La coordinadora de estos eventos es ingeniera Jacqueline Camacho, que ella está autorizada y representa a CapChef para promover y vender, porque estos dos eventos tienen costo, aquí en el Cantón Salinas. Tenemos además un proyecto que nos anima a presentarlo y entregarlo hoy día en las manos de la señora vicealcaldesa, porque hemos visto que el alcalde se interesa por el ejercicio. Hay ejercicio todos los días aquí en Salinas y hay diversión, hay música, el alcalde es diverso para todas las actividades. Nosotros tenemos un evento interesantísimo, un proyecto que se llama la alimentación y nutrición infantil, combatir la desnutrición de los niños desde el vientre materno. Es un curso que voy a entregar a la señora alcaldesa mi proyecto. Por favor, la señora administradora de CapChef me lo hace llegar. El proyecto que voy a entregar en las manos de la señora alcaldesa para su consideración. Sí, entonces, vicealcaldesa, para su consideración. Bueno, señora vicealcaldesa, hago entrega de este proyecto saludable que se trata de la desnutrición infantil, o sea, alimentación materno-infantil para evitar la desnutrición. Hago entrega de este proyecto que después de que usted, el señor alcalde y las autoridades lo lean, entonces quisiera sus comentarios. Vamos a dar todas las facilidades para que las personas de Salinas de todo nivel económico, porque esto no es elitista, puedan saber cómo hacemos para que nuestros niños no nazcan desnutridos. Señores, porque la desnutrición comienza en el vientre de la madre. Una madre que no se alimenta bien o que está demasiado joven y no está lista para procrear, crea deficiencias en su hijo, y cuando nace un niño desnutrido, no hay forma de que su cerebro crezca afuera del vientre de la madre, y por eso tenemos algunas personas que tienen un poquito menos de inteligencia que otras. Entonces, un niño desnutrido no es solamente un niño que es flaco, ni que está gordo, porque un desnutrido puede ser flaquito y puede ser obeso. Todo eso vamos a tratar en este proyecto que hoy, con muchísimo gusto, se lo estamos entregando en sus manos. Vicealcaldesa, y los cursos de cocina saludable vamos a seguir en nuestra alianza con el chef Roberto Rabot. También vamos a hacer entrega en las manos del director de turismo una beca para que estudien cocina saludable en esta vía. Por favor, señor. Sí. Aquí está una beca que ustedes podrán disponer si la sortean, si la otorgan. Es sistema virtual para que lo tomen sin ningún problema, no tienen que trasladarse a Guayaquil. Esta es una beca que entrego al señor alcalde como una pequeñísima muestra de agradecimiento por esta apertura que nos han dado. Escuchen los aplausos, por favor, para este importante aporte que desde CapChef, por supuesto, hacen llegar a nuestra ciudad de Salinas. Entonces, con esto quiero decir que CapChef en estos momentos está ingresando por la puerta grande. ¿Qué más queremos que la alcaldía nos abra las puertas con su plana mayor aquí presente en esta mesa? ¿Y qué más CapChef se quiere? Estar en alianza con un chef que representa la gastronomía más sofisticada de Salinas, que es el chef mi amigo, que nos acompaña también, el chef Roberto Rabot. Sin él, a lo mejor esta mesa tampoco se podría dar,
porque aquí la gastronomía nos une y la generosidad de Roberto Rabotti es muy grande, que agradezco, Roberto, públicamente. Entonces, señores, señores, pregunten por la cocina saludable. Sean curiosos a ver qué pasa, hasta ver si logramos talleres populares para todos ustedes, para que sepan, porque aquí es muy fácil comer saludable. Todo está fresco, del mar a la mesa, todo está fresco y solamente tienen que aprender a comer saludable, porque recuerden, es un derecho de toda la humanidad. Aparte de nacer, un derecho es comer, pero comer saludable, señores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Chef Jenny Almendaris, por ese aporte también que hace hoy con esa entrega del proyecto, que sabemos que va a beneficiar a los niños con este tema tan, se podría decir, preocupante, que poco a poco se está tratando de erradicar, como es la desnutrición infantil. Sabemos y conocemos las autoridades que contamos en nuestro cantón y sabemos que va a salir adelante gracias al aporte también que se está mencionando en este momento. Muchas gracias. A continuación tenemos palabras del chef Roberto Rabotti, propietario y gerente general de Raro Exclusive Food Club Salinas y también director de la Academia Internacional Salinas, Ecuador. Bienvenido. Me robaste las palabras. La gastronomía nos une, mi lema, y ¿qué se puede hacer más que juntarnos? Jenny vino con esa propuesta de la cocina saludable en Salinas y yo teniendo una academia de cocina pienso que la mejor cosa era unirse. Yo seguir con mi preparación de trabajadores gastronómicos, no preparo ningún chef, preparo trabajadores, para no confundir las cosas. Y con Jenny, de verdad, ella me abrió la puerta hace 5 años, 4 o 5 años, fui a ayudarle en su academia y ahorita viene ella acá, más que ayudar a un beneficio común. Tenemos una estructura, un aula de cocina súper equipadas y no hay cosa mejor que poderlas disfrutar todos los días, no solo los días que hay algunos alumnos. Abrir la puerta, pienso, a escuelas de afuera que nos traen un poquito más de movimiento también, ¿no? Ojalá que haya gente de Guayaquil también, ojalá, porque Salinas es sí, dando un poco al momento del país, forse se resiente un poco, pero yo confié hace 1 año, 8 meses, por decirlo, en esta gestión política que para mí, no tenía que decir la palabra política, pero en esta gestión del municipio, cortan la palabra. En esta gestión del municipio es muy importante para mí y tengo una visión muy fuerte. De verdad, los aportes que están dando con todos estos microeventos y macroeventos están moviendo un poco todo, ¿no? Ahorita toca a nosotros, empresarios, emprendedores, a apoyar a la alcaldía, a darle el espacio, a darle todos los servicios que se pueden dar aportar con nuestros conocimientos a que el turismo sea satisfecho cuando viene a Salinas. Entonces, en esto están mis 35 años de experiencia en cocina para aportar un poquito con el espacio a CapChef y a Salinas por los otros servicios. Muchas gracias a usted, Chef Rabotti. Justamente con usted también hemos venido trabajando desde la alcaldía de Salinas diferentes proyectos que han sido en beneficio, más que nada de quienes gustan, desde quienes quieren seguir esta carrera profesional, y ese es el aporte que también hacemos como alcaldía. A continuación tenemos una intervención de la licenciada Diana Aguirre, ella es nutricionista, que nos explicará un poco de lo que es el menú Harvard. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy Diana Aguirre, licenciada en Dietética y Nutrición, actualmente chef y instructora en CapChef. Pues bueno, nosotros traemos una nueva propuesta llamada Menú Harvard. ¿Por qué Harvard? Hacemos referencia al método del plato Harvard o a una alimentación completa, o antiguamente conocida como alimentación César, y quiere decir que es completa, equilibrada, saludable y armónica. Este nuevo método es llamativo. ¿Por qué? Porque es muy visual, tanto para nosotros como comensales o hablando en el ámbito de clínico o nutricional al paciente. Hay que llamar la atención del paciente. Tenemos que buscar la atención de que para que le guste un plato saludable. ¿A qué hacemos referencia? A que este plato es totalmente completo, dividido en 3 partes: carbohidratos, proteínas y grasas. Como es el menú que nosotros vamos a ofrecer, a partir del domingo 18 de febrero elaboraremos un almuerzo, ¿verdad?
a partir de las 9 de la mañana, junto a un taller nutricional de cocina saludable. Listo, muchas gracias a nuestra nutricionista. Justamente este 18 de febrero se dará paso a este taller de cocina saludable. A continuación, por supuesto, tenemos la intervención de la vicealcaldesa del Cantón Salinas, como es la tecnóloga Susana Sotomayor. Muy buenos días. Yo sí quiero felicitar aquí a este grupo por apoyar a nosotros, la alcaldía, a la cabeza de nuestro alcalde Denis Córdoba. Son eventos que de verdad fomentan muchísimo a la gente de aquí, de nuestro cantón, y al turismo. Salinas, desde la alcaldía de nuestro alcalde, Denis Córdoba, viene trabajando en fomentar muchísimo el deporte. Y como el lema dice, todos somos Salinas, estamos invitando a la parte privada con la parte pública para trabajar en conjunto porque sabemos que de la mano vamos a trabajar mejor. Muchísimas gracias, CapChef, Raro Food Club, liderada por Roberto, que él tiene una trayectoria de mucho tiempo, lo conocemos, sabemos que le encanta este tipo de eventos, es su pasión, dice, ¿no? Y nosotros estamos para apoyar este tipo de actividades. Vuelvo y repito, mis felicitaciones porque sabemos que poco a poco estamos haciendo de Salinas ahora la capital de la gastronomía, tenemos la capital de deporte y sumamos muchas actividades más. Y en unión con todos, vuelvo y repito, parte pública con parte privada, sabemos que vamos a hacer mucho mejor para que Salinas vuelva a ser lo que era, turística. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra vicealcaldesa. Antes de cerrar esta rueda de prensa, queremos escuchar, han solicitado la palabra la ingeniera Angélica Camacho, ella es coordinadora de este evento, quien quiere agradecer, por supuesto. Adelante. Gracias, muy buenos días con todos. Gracias por su presencia, señores medios de comunicación. Mi nombre es Angélica Camacho, soy la coordinadora general en Salinas de CapChef en Guayaquil. Quiero agradecer públicamente al señor alcalde, el ingeniero Denis Córdoba. Yo soy una de las beneficiarias de todas las obras que él hace. Él es mi alcalde porque yo vivo aquí hace 8 o 10 años, aunque sea guayaquileña de nacimiento, pero soy salinense de corazón. Estoy en bailoterapia, en fisiatría, en todo curso que hace la licenciada Erlinda, jefe de emprendimiento, en todo curso estoy yo. Me consta todas las obras que inaugura el señor alcalde desde mayo que ingresó. CapChef está muy agradecida con la señora vicealcaldesa aquí presente, con el ingeniero Alejandro Berg, con el señor alcalde que lamentablemente no pudo venir. Gracias a todos ustedes, medios de comunicación, por estar aquí y créame que Salinas, gracias al auspicio del señor alcalde, para todos, no solamente nosotros CapChef, no solamente para el chef Roberto Rabotti, con el que también siento una gran admiración, respeto y gratitud, que lo conozco desde el año 2019, justamente aquí, en un congreso gastronómico. Y el año pasado también realizado por él, organizado por el chef Roberto Rabotti. Es una persona que siendo extranjera, cuánto ha hecho por nuestro país. Y con nuestro alcalde, que contamos con él para todo. Lo que les estoy diciendo, ustedes lo pueden corroborar. Desde mayo, él tantas obras que inaugura. Entonces, lo de CapChef y el video que pueden apreciar ustedes en el TV, hemos tratado de resumir en este mini video todo lo que el alcalde hace de corazón como alcalde de nuestro cantón Salinas. Se preocupa de la salud física, también de la salud emocional, también de la salud espiritual. También organizaron un concierto de Gotas de Amor y Fe, ¿cierto? La señora periodista, concierto de Amor y Fe acá en Chipipe fue, por la Junta Cantonal. Entonces, gracias al señor alcalde por todo lo que ha hecho por nosotros, señora vicealcaldesa Susana Sotomayor, muchas gracias, ingeniero Ver, chef Roberto Rabotti, estoy enamorada de usted por su corazón. Gracias, licenciada Diana, gracias, chef Paola, a todos por venir. A todos ustedes, medios de comunicación, muchas gracias. Estoy enamorada de él por su corazón. Gracias, muy buenos días y espero que se puedan más adelante
está la mesa de los bocaditos. Y también pueden apreciar el video si lo vieron, hecho con mucho cariño para todos ustedes. Por último, solamente agradecerle la confianza a la chef Genia Armendáriz. Gracias a ella estoy aquí. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Listo, adelante. Buenos días. Están en la mesa de José Rosales de Radio Náutica, de Noticias de la Comunidad de Vocero de Red Informativa. Dos consultas. ¿El curso tiene algún valor y si hay algún número limitado para las personas que quieran formar parte de este curso? Sí, señor. Y gracias por la pregunta. El curso tiene un valor y el almuerzo también, porque lo mismo que vamos a preparar, el menú saludable se convierte en el menú Harvard, que va a ser también servido con costo en Raro Exclusive Club. De eso se trata este evento. Los precios los tiene y los maneja la licenciada Angélica Camacho, que es mi coordinadora aquí en el Cantón Salinas. Muchas gracias. Iniciamos el domingo 18 de febrero con el taller de cocina saludable. El valor es de $18. ¿Qué contiene? Aparte del recetario digital, los ingredientes, delantal, malla para el cabello y el diploma, obviamente, por la asistencia. Se inicia de 9 a 12 del día y más o menos 2:30 a 1 ya se está sirviendo el almuerzo ejecutivo Harvard. Igualmente, gracias al auspicio del municipio de aquí del Cantón Salinas. Gracias. Perdón, el valor del almuerzo ejecutivo Harvard es de $25. El del taller es $25 y el del almuerzo es $18. Gracias. Listo, esa es la interrogante que acaba de ser despejada. Si hay algún otro medio de comunicación, por favor, que quiera hacer alguna consulta, por favor, solicite el micrófono. Si no es así, agradecemos, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Gracias por contribuir de esta manera al desarrollo de nuestro cantón, gracias a la mesa directiva, a CapChef, a Raro Exclusive, asimismo a todos los nutricionistas, a los chefs que hacen parte de esta ciudad y que la impulsan a ser una de las ciudades gastronómicas más reconocidas en todo el país. Muchas gracias, vicealcaldesa, al director de turismo, a los medios de comunicación y, como ya lo mencionaron, están invitados, por supuesto, a degustar de la mesa. Así que nos despedimos ya. Gracias por acompañarnos. Ay, ya me salió.